Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de los presupuestos de producción. La semana pasada hice una pequeña introducción a los presupuestos. Voy a retomar esa presentación. Recuerden que esa presentación ya la tienen ustedes allí en el Classroom. Adicionalmente, en el día de hoy ya les coloqué también unos ejercicios que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Sí? Bueno, voy a pasarme para la presentación. Denme un segundo. Denme un momentico que no se me perdió. Bueno, entonces ahí todos están viendo la presentación de presupuesto de producción, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Ok, Sí, gracias. profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces, un recorderis de lo que vimos la semana pasada. Hablamos de qué trataba el presupuesto de producción, ¿sí? Cuál era el objetivo de los presupuestos. Hablamos de las generalidades. Hablamos de los inventarios, ¿sí? Hablamos de los inventarios. La importancia de los inventarios, pues, dentro de la gestión, pues, administrativa y también dentro de la gestión del presupuesto de producción. Hicimos un recorderis de los sistemas de inventarios, ¿sí? Que había uno que era sistema permanente y otro que se llama sistema periódico. Y los métodos de valoración del inventario. Está el método de promedio ponderado, método PEPS y método WEPS. Bueno, entonces voy a empezar desde aquí para volver a retomar las políticas de inventario. Esas políticas de inventario son muy importantes a la hora de hacer los presupuestos, ¿sí? Esas políticas dependen de diferentes aspectos, de la clase del producto, del periodo de ventas, de la ubicación de los clientes, capacidad y condiciones de almacenamiento y proceso de producción. Entonces, la política es definir yo cuánto voy a tener de inventario, ¿sí? Cuánto voy a tener de inventario para poder suplir las necesidades del proceso de producción y cuánto voy a tener de inventario para suplir las necesidades del producto terminado o de las ventas que se requieren. Entonces, para eso es muy importante determinar la política. Bueno, estas políticas dependen también de diferentes aspectos como las alzas de precios, la situación financiera de la empresa. Todo inventario cuesta, ¿sí? Entonces no es cuestión de voy a tener bastante inventario porque mientras más inventario tenga una compañía, es un inventario que va a tener muchos riesgos. El riesgo de deterioro, el riesgo de que le pase algo, de que haya un incendio, de que se pierda, que se dañe. Fuera de eso tengo que tener más personal pendiente de ese inventario, más control. Entonces, no es sencillo decir que se quiere tener mucho inventario. De hecho, pues en los últimos años se ha preferido manejar un inventario justo a tiempo, es decir, tener el inventario básico o mínimo o un stock de seguridad mínimo para yo poder trabajar. Bueno, dentro de esta política es definir el stock de inventario, o sea, qué es lo mínimo que yo debo tener dentro de mi inventario, ¿sí? Seguramente lo que tenga más rotación es lo que yo voy a tener en inventario. Las cosas que son más complejas, que son como sobrepedido, pues no tiene sentido tenerlas en inventario. Esas se solicitarán en el momento que se requieran dentro del proceso. Entonces, hay digamos, dos stocks de inventario. El stock normalmente que yo tengo y el stock de seguridad, que es el stock mínimo que yo debo tener tanto en materias primas como en producto terminado. Bueno, el presupuesto de producción tiene varios componentes, ¿sí? Que vamos a ver a lo largo de estas clases. El primer componente es determinar las unidades que se van a producir, ¿sí? Que dependen de las unidades que vayamos a vender. También tenemos el presupuesto de materia prima, cuánto vamos a consumir de materia prima y cuánto se debe comprar de materia prima. Y vamos a ver el presupuesto de mano de obra, qué necesito yo
de mano de obra para poder realizar o llevar a cabo el presupuesto que tenemos pendiente de producción. También tenemos los costos indirectos de fabricación y tenemos la determinación del costo unitario de producción. Entonces, cuando realicemos todos los presupuestos de producción, finalmente vamos a llegar al costo unitario de producción. Casi que ese es el resultado final de todo este proceso. Bueno, entonces esta formulita, si quiero que la escriban, que es la formulita con la que vamos a empezar a trabajar. Es la fórmula de determinación de las unidades de producción. ¿Qué significa? BP son las ventas presupuestadas, más inventario final de producto terminado. Yo voy a borrarle este porque estos prácticamente no los utilizamos, los productos en proceso. Escríbanla así. Son las ventas presupuestadas más los inventarios finales de producto terminado menos el inventario inicial de producto terminado. ¿Sí? Vamos a borrar este de proceso. Digamos, para fines de presupuestos, pues se parte de ¿Cuál que... es la última? Ya te voy a mostrar. IPT. IIPT, inventario inicial de producto terminado. ¿Sí? Les decía yo que los inventarios de productos en proceso se los borré porque no es tan común tenerlos en cuenta en el ejercicio de presupuestación. Normalmente se parte como supuesto de que todo lo que empiezo lo termino, de que todo lo que empiezo en el principio del mes se termina en ese mismo mes, ¿sí? Para efectos presupuestales, para que no se vuelvan pues tan complejo y si tenemos en cuenta de que vamos a hacer presupuestos por determinados productos, pues se vuelve muy complejo yo colocarle también productos en proceso. Bueno, entonces esta es la fórmula principal con la que vamos a trabajar el día de hoy. Y vamos a trabajar también con los presupuestos de materias primas. El presupuesto de materia prima se compone de 4 partes. El primero es el presupuesto de consumo o uso de materia prima. En este presupuesto me voy a dar cuenta qué se está consumiendo, cuál es el consumo, ¿sí? Que efectivamente eso es lo que estoy consumiendo. Vamos a trabajar los presupuestos de inventarios, de materia prima, inventarios finales. Vamos a trabajar los presupuestos de compras, o sea, qué tengo que comprar, cómo debo presupuestarme de acuerdo a lo que se necesita para producir las compras. Y el presupuesto del costo de la materia prima utilizada. Entonces se dividen estas 4 partes y vamos a hacer esos 4 presupuestos, o bueno, pues digamos que esas 4 componentes, no es que vayan a ser solamente 4 presupuestos, realmente son varias cédulas presupuestales. Aquí pues yo les decía pues que durante todo el tema de presupuesto siempre vamos a hablar de cédulas presupuestales, que es la herramienta con la cual denominamos para visualizar todo el ejercicio presupuestal, ¿sí? No es el cuadrito aquel, no, vamos a llamarlo cédula presupuestal. Bueno, listo, ya escribieron de pronto eso, me dicen cuando estén listos para que ya empecemos con un ejercicio para empezar a comprender el tema presupuestal. Profe, ¿puedes devolverla donde está la fórmula, por favor? Sí, claro, ahí, Gracias. listo. Bueno, para los ejercicios vayan alistando la calculadora, sus cuadernos, sus lápices, lapiceros, porque vamos a trabajar bastante en el ejercicio para poderlo comprender. Profe, disculpe, usted ya no subió las notas, qué pena. No, no se las he subido y voy a tratar de subírselas de aquí al lunes. Qué pena, muchachos, que sí me he retrasado mucho con ustedes, pero sí, la verdad es que ha sido un poco difícil estas 2 semanitas. Pero bueno, en cuanto a la evaluación, a todos les fue muy bien. Solo hubo como 2 personas que se equivocaron en el momento de tomar
un valor para determinar el presupuesto pues de ventas, el pronóstico, pero en general pues hicieron pues como el ejercicio pues, ¿cierto? Se ve que hicieron el ejercicio. Bueno, no, pues básicamente la evaluación pues a todos les fue bien, ya sería pues como subirles lo del taller y el mapa conceptual, que creo pues que en general todos lo hicieron pues como de forma correcta y creo pues que no hay como inconveniente. Sí, yo espero poderles cumplir con eso de aquí al lunes o martes por tardar. De verdad que sí ha sido un poquito difícil, pero sí, me comprometo pues como con eso. Bueno, lo paso a la otra diapositiva. Ya los otros tomaron la otra diapositiva. Las otras personas. No, profe, ¿Me devuelvo? sí, Listo, en la fórmula. Ok. sí. Bueno, les recuerdo que también acá en la plataforma hay un chat. Una También pregunta. me pueden preguntar. Sí, cuéntame. Eso no sé, lo que ustedes están copiando no está subido en el claro. Sí, está en el Classroom también. Ah, ok, gracias. Lo pueden tomar también del Claro. Si se atrasan, lo toman del Claro. Bueno, entonces, recuerden que ahí está el chat. Podemos preguntar, participar. También lo pueden hacer, pues, a viva voz. ¿Sí? Bueno, voy a abrir acá. Hola, perdí el audio. Hola. Hola. No, ya es que se quedaron tan calladas. Se quedaron calladas. Ah, bueno. Bueno, vamos. Voy a mostrarles el ejercicio. Esperen, yo si es este ejercicio. No, este no era el ejercicio. Esperen un segundito. Yo les coloqué a ustedes el ejercicio que vamos a trabajar. Si es este. Esperen un segundito, yo lo descargo que también. Bueno, están viendo en este momento como un Word abierto que dice ejercicio de presupuestos de producción. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí. Sí. Listo. Sí, profe. Entonces, para el presupuesto de producción vamos a trabajar con este ejercicio. Bueno, entonces dice que hay una empresa, la empresa de confecciones Atlas. Este ejercicio también está en el Classroom, ¿sí? Pero igual pues pueden ir escribiendo. La idea pues es que escribamos porque así vamos aprendiendo. Entonces es una empresa que se llama Confecciones Atlas. Voy a ampliarlo un poquitico. Es una empresa que tiene un presupuesto anual de ventas. Entonces tiene dos productos, las camisas y tiene los pantalones. Y nos están dando ya la cédula presupuestal de ventas. Nos dicen que en camisas tiene trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Y está el total de camisas por cada uno de los trimestres. Y también está el total de pantalones. Esto que está acá, digamos las cantidades que están viendo acá, o ese valor, son unidades. Son unidades de cada uno. ¿Sí? Adicionalmente, también me dice que hay una política de inventarios de producto terminado. Entonces, ¿se acuerdan que ahorita les estaba mencionando de que debe haber una política? Entonces, la política de esta empresa dice, la empresa tiene como política mantener como inventario final de producto terminado, o sea, el IFPT, el 10% de las ventas del siguiente trimestre. O sea que si en el trimestre 2 voy a vender 3.076 camisas, yo tengo que tener el 10% de inventario final, ¿sí? Precisamente para que cuando llegue el trimestre 2 no empiece ya el trimestre y no tengo que vender, sino que ya hago uso del inventario final que había quedado del trimestre anterior. Eso es lo que me está diciendo, que va a tener el 10% de las ventas. Y el último trimestre, o sea que en el último trimestre va a tener, voy a borrar este que dice adicional, y el último trimestre el 5% de las ventas de ese trimestre. O sea que en el cuarto trimestre
yo voy a vender 6.153, ¿sí? Entonces el inventario final de ese último trimestre va a ser el 5%, o sea, que cuando finalice el año voy a dejar una parte, voy a fabricar 6.153 más otro poquito, que ese poquito es el 5%, para que en enero cuando empiece el año no empiece sin nada, sino que tenga yo pues al menos algo para empezar a vender en enero. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Entonces, sería, por ejemplo, según la explicación que hay ahí, en el trimestre 1 las ventas de las camisetas fueron 2.307. En el trimestre 2 fueron 3.076 camisas. Se Ajá. supone que el inventario final de producto terminado del trimestre 1 sería el 10% del trimestre, o sea, serían las ventas. Es decir, 2.307 más el 10% del trimestre 2. Exacto. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ok. Bueno, recuerde que no fueron, sino que van a hacer, ¿sí? Porque como es el presupuesto, o sea, apenas van a hacer. Eso todavía no ha sucedido. Va a suceder. Es lo que estamos presupuestando. Pero como lo dices, es correcto. Enseguida lo vamos a ver en el ejercicio, pues, de una forma mucho más clara. Bueno, adicionalmente en el ejercicio, me están diciendo que cada prenda tiene estos componentes de materia prima. Me dicen que las camisas están hechas con una tela que dice referencia 1234, que cada Profe, no camisa... sé. ¿No se ve? No se Yo estoy ve viendo Pero no, todavía. solamente se ve el punto 1. Sí, punto solo la Exacto. primera. Solo se ve... Bueno, esperen, porque Bajar la hoja. yo solamente... Aquí estoy bajando la hoja. No, profe, no. La pantalla está congelada. Sí, Pero está quieto, profe. Pero ya vuelvo a compartirles. Sí, profe, la pantalla no se mueve. Está quieta totalmente. A ver si es esto. Ahí sí Está así. están sí, viendo. ahí ya. Ahí están viendo un cuadrito que dice camisas, sí, y Sí. los componentes, las materias primas. Sí, señora. Ah, bueno, Ahorita sí. listo. Gracias. Listo, no, ustedes, muchas gracias que me vayan diciendo eso, porque pues a uno acá no parece que eso pasara. Bueno, entonces las camisas tienen unos componentes o tienen unas materias primas. Tiene una tela, dice que utiliza 0.9 metros de tela, o sea, 0.9 metros es lo que equivale a 90 centímetros. Y cada metro de tela vale 4.000. Me dice que el hilo, referencia 45, utiliza un tubino de hilo por camisa y vale 900. Y los botones, utiliza 6 botones a 50 pesos. Eso es lo que tiene que ver con las camisas. Y bajándolo aquí un poquito, espero que no se descuadre ahí. Los pantalones también tienen unos materiales, para que también los escriban. Los pantalones tienen una tela índigo. Cada pantalón tiene 1.2 metros de tela, ¿sí? Utiliza 1.2 metros de tela. Cada metro de tela vale 8.000 pesos. El hilo utiliza un solo hilo. La referencia es 56 y vale 1.100. Y los botones, solamente utiliza un botón el pantalón y vale 85 pesos. Entonces, eso que me están dando acá, esa información es cada uno de los componentes de materia prima que utiliza cada uno de estos dos productos. Listo, yo les voy a dar aquí un momentico para que lo vayan escribiendo. Vamos a ver cómo lo vamos a aplicar y vamos a entender pues qué significa eso. Por el momento escribamos la política que diga que 5% del trimestre siguiente y en el último el 5% de la materia requerida de ese trimestre. Y ya vamos a empezar a elaborar la cédula presupuestal. Ustedes me dicen cuando... Listo, entonces vamos a hacer la cédula número 1, ¿sí? Se compone de 5 columnas y 5 filas. Bueno, aquí me quedó faltando una, creo. Bueno,
acá vamos a colocar, en esta primera, vamos a colocar los trimestres. Trimestre 1, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Y aquí vamos a colocar lo que tiene que ver con la fórmula. Entonces me dicen que son las ventas más el inventario final de producto terminado, ¿sí? Menos el inventario inicial de producto terminado. Y eso me da como resultado las unidades a producir. Unidades a producir. Listo. Entonces ahí tenemos ya los campos para hacer la cédula. Entonces lo primero que tengo que hacer es que debo de colocar aquí las ventas. ¿Las ventas dónde están? Me las habían dado. Me las habían dado en el ejercicio. Me dicen que estas eran las ventas. Me dijeron que las ventas eran estas. Estas salen del ejercicio. ¿Sí? Voy a colocarle aquí. Dadas en el ejercicio. Para que ustedes sepan de dónde sale. Listo. Ese es, digamos, la primera parte. Ahora vamos a hallar los inventarios finales de producto terminado. Recordemos que la política me decía que era el 10% del siguiente trimestre. Y el cuarto trimestre, vamos a ver cuánto era que me decía, el 5. Y el cuarto trimestre, el 5% de las ventas de ese trimestre. Bueno, entonces voy a sacar aquí, más lenta la explicación, listo. Te les repito, la política, esa política era la que decía en el ejercicio. Decía que el 10%, ¿cuál va a ser la política? Pero la política hay que de inventarios. Vamos aquí, inventarios. La política de inventarios es el 10%, voy a tener de inventario, de inventario finales, el 10% del siguiente trimestre. Y el cuarto trimestre o el último es el 5% de las ventas de ese trimestre. ¿Sí? Entonces vayan escribiendo los campos. Yo voy a mirar si aquí logro encontrar una calculadora para que ustedes vean también los cálculos que yo hago. Bueno, entonces voy a colocarles acá cómo vamos a interpretar la política. Entonces, el inventario final de producto terminado del trimestre 1 va a ser de la siguiente forma. ¿Vamos todos ahí? ¿O espero un momentico más? Sí, profe.
sea, vamos ahí, ¿sí? Listo. Bueno, entonces el inventario final de producto terminado. Entonces me dicen que va a ser el 10% de las ventas del siguiente trimestre. Entonces las ventas son 3.076, ¿sí? Por el 10%, o lo que es lo mismo, por 0.1, ¿sí? Que decir 10% es lo mismo que decir 0.1, ¿sí? Y eso me da, vamos a ver si aquí ustedes logran ver esta calculadora. ¿Ustedes ven esta calculadora que estoy colocando acá? ¿O no? No, profe, no se ve nada. No, No, no. no se ve. Bueno, no sé cómo hago para que se vea. Bueno, será como es emergente, no la deja ver. Bueno, listo. Simplemente entonces cojamos la calculadora todos y hacemos la cuenta. 3.076 por el 10%. Eso me da 307.6. 307.6. Pero resulta que como estamos hablando de producto terminado, ¿cierto? De unidades completas, entonces serían 308, ¿sí? O sea que no voy a tener 307.6 unidades, o sea, 307 y un poquito más de unidades, no. 308 unidades completas. El inventario, bueno, y ese lo voy a colocar aquí. 308. 308. Profe, tengo una pregunta. Sí. Si el decimal está por debajo de 5, igual también lo vamos a aproximar al siguiente, porque sería completar otra unidad de lo que se tiene pendiente, o cómo es. Pues a ver, en cuanto a Te digo las por encima de 6. las leyes de aproximación, por lo general son como de 5 en adelante. De 5 se aproxima al siguiente. Por ejemplo, si me hubiera dado 307.5, me iría hasta 308. Si me hubiera dado 307.4, me hubiera quedado en 307. Sí. Bueno, no, sino que tenía esa duda de pronto de como la cantidad de unidades, de todas maneras no se puede tener algo, una unidad incompleta, pensé que siempre se aproximaba, pero entonces ya me queda claro que igual es la ley de aproximación siempre y cuando sea por encima de 5. Muchas gracias. Listo, ok, listo. Bueno, el inventario, ahora el inventario final de producto terminado, trimestre 2. Trimestre 2. Trimestre 2. Entonces, el trimestre 2, ¿qué dice? Que tenemos que mirar las del siguiente trimestre, ¿sí? O sea, 3.846 serían las del trimestre 3. 3.846 por 0.1. Eso me da 384.6, ¿sí? Pero por aproximación me daría 385 unidades. Profe, no entendí ahí, ¿por qué no es el 2 y el 3? ¿Cómo así? O sea, así como en el primero, lo que nos dice es, la política de inventario es el 10% de las ventas. Aquí lo voy a colocar. El inventario final es el 10% de las ventas del siguiente trimestre, ¿sí? Entonces, lo que hicimos en el primero, ¿cuál fue? ¿Cuáles son las ventas del trimestre 2? 3.076, ¿cierto? Entonces, para el trimestre 1, si yo voy a vender 3.076, tengo que sacarle el 10% y ese va a ser mi inventario final del trimestre 1, ¿sí? Ah, ya entendí, listo. ¿Sí? O sea que yo no solamente voy a vender, no voy a producir solamente lo que necesito para mi trimestre, sino que tengo que producir un poquitico más para que en el siguiente trimestre no empecemos sin nada. ¿Listo? Bueno, lo voy a poner acá, 385. El inventario final de producto terminado del trimestre 3. Ahí me van a decir ustedes cuál es. 6.153. Bueno, A entonces 615. 6.153 Por 5. Por el 0.1. por el 0.1, ¿sí? Entonces eso da 615.3, por lo tanto son 615 unidades, ¿sí? Lo voy a poner acá. Profe, qué pena, qué pena. Sí, No dime. entendí dónde salió ese 6.153. De acá, mira, del trimestre 4, Del trimestre número 4. ¿sí? Sí es el trimestre 4, 6.153. Entonces, en el trimestre 3 debo de calcular
lo que voy a dejar de inventario. Entonces el 10% de 6.153. Sí, ahí sí. Hola. Sí, profe, es que la pantalla no me dejaba ver el cuarto trimestre, solo veía 3, pero ya, Ah, listo, muchas perfecto. gracias. Ok. A ver cómo hago para reducirle. Lo voy a reducir un poco. Bueno, no se deja reducir. Ahora voy a reducirle un poquitico a la Profe, pantalla. estos 615, ¿por qué no se redondearon a 616? Ah, porque me daba 615.3, daba así, 615.3, ¿sí? Pero por aproximación, cuando, lo que les dije ahorita, cuando me da este decimal de 0 a 4, lo aproximo hacia abajo. Pero si me hubiera dado hacia arriba, sí lo aproximaba hacia arriba, ¿sí? Entonces, como me dio 615.3, pues redondeo Así, hacia sí, abajo. sí. Listo. Bueno, voy a quitarle un poquitico, para que quede un poquito más pequeñito, para que podamos ver todo. Bueno, y vamos a hacer el inventario final de producto terminado, trimestre 4. Entonces, ojo que aquí en el trimestre 4 no tengo las ventas del siguiente. Me están diciendo que serían las mismas, o sea, en el 4 trimestre, el 5% de las ventas de ese mismo trimestre, o sea, el 5% de este mismo trimestre, ¿sí? Y ya no es el 10, sino el 5. ¿Y cuál puede ser como, por qué la empresa puede llegar a cambiar de que durante todo el año fue el 10 y en el último el 5? Pues para no tener mucho inventario al final del año, ¿sí? Que eso implica pues también un tema de impuestos, de que si yo finalizo con mucho inventario, pues eso me impacta también en los estados financieros. Por lo tanto, me impacta también en el tema de impuestos. Y también otra razón, pues bueno, si salimos a vacaciones, pues no es necesario que guardemos tanto, sino una cantidad más pequeña, porque en enero por lo general es un poco más lento, las empresas empiezan a trabajar como en la segunda semana, entonces no es necesario tener tanto inventario. Entonces, por ejemplo, en este caso la política es el 5. Entonces, para el cuarto sería 6.153 por el 5%. El 5% es lo mismo que escribir 5% es 5 dividido 100, me da 0.05. 308. Y eso da 308. 308 unidades. Entonces eso lo voy a poner acá. 308. Bueno, entonces lo que yo acabo de hacer es hallar lo que yo necesito de producción. ¿Qué voy a producir? Necesito producir lo que voy a vender, más otro poquito más para el otro trimestre. Y así, con ese mismo pensamiento lo hice, con esa misma política lo hice para los 4 trimestres. O sea, estas son las necesidades. Yo voy a ponerles por aquí, vamos a ver si se deja. Bueno, no se va a dejar. No veo por dónde. Bueno, entonces a estos dos, la suma de estos dos le dicen necesidades. Necesidades de producción. Las necesidades de producción son las ventas más el inventario final de producto terminado. Ustedes en varios libros lo van a encontrar así, de que las necesidades de producción es la suma de estos dos. Y a veces inclusive le hacen otro renglón adicional. Pues yo no lo veo como muy necesario. Yo pienso pues que más bien es saber cuánto tenemos que producir. Bueno, vamos bien hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Profe, entonces
ya, digamos que hasta ahí ya no se hace nada más, ya el inventario inicial del producto terminado es... Ah, no, y ya enseguida seguimos con la otra parte. Pero por lo menos necesito que me entiendan hasta ahí si vamos bien. No, ya enseguida vamos a calcular el inventario inicial. Ok, Las unidades a producir. ¿Sí? ok. Ya vamos para allá. Bueno, entonces, me dicen si voy muy rápido o voy bien. ¿Vamos bien? Va bien. Sí. Listo. Entonces, vamos ahora a calcular el inventario inicial de producto terminado. A mí en el ejercicio no me dijeron que habían inventarios iniciales, ¿sí? Me dicen de que no, empezamos de cero, o sea que en enero no había nada de inventario. En el primer trimestre. El primer trimestre empieza en enero. Pero en el segundo trimestre, yo empiezo el segundo trimestre, ¿cierto? Yo empiezo con lo que finalizó el primero, ¿sí me entienden? O sea, este inventario final del trimestre 1, esas 308 unidades, con lo que finaliza el trimestre 1, va a ser el inventario inicial del trimestre 2. O sea que aquí van 308. ¿Sí? Eso se hace siempre. Se pasa ese para el trimestre 2. Pues no es que se pase, sino que es verle como el sentido. Con lo que yo finalicé es con lo que empiezo. Ah, listo. Profe, pero no sería que uno iniciara el primer trimestre con lo que finalizó. ¿Cómo así? Pero es que en el En el ejercicio enunciado. en el enunciado no nos está diciendo con cuánto terminamos, por ende tomamos o deducimos que no iniciamos con nada, con cero. Sí, es posible que de pronto en el enunciado, pasa que en el enunciado no dice eso. Puede que en el enunciado me hayan dicho, vea, en el año de 2019 terminaron con 1000. Entonces ahí En me el tocaría trimestre 1. en el trimestre del año pasado. O sea, recuerda que estamos haciendo el presupuesto, ¿cierto? O sea, vamos bien a futuro. ¿Sí? Si a mí hubieran dicho, ve, el año pasado, en el 2019, el 31 de diciembre, habían 1000 unidades. ¿Qué tengo que hacer yo? Haber empezado en enero con 1000 unidades. En este caso no me dijeron nada. O sea que empezamos en cero. O sea que el 31 de diciembre del 2019 no había, terminamos todo. Y el 1 de enero, ¿con qué empecé? No había nada en la bodega. No habían productos terminados. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, y lo que yo les decía, no es que yo lo esté pasando, no, es verle el sentido, ¿sí? Yo empecé, el trimestre va de enero a marzo. Entonces, el 31 de marzo, yo estoy presupuestando de que finalicé con 308. Por lo tanto, el 1 de abril, que estoy empezando el segundo trimestre, comienzo con 308. En el trimestre 3, finalicé en, abril, mayo, junio. El 30 de junio, el inventario final fueron 385. Entonces, ¿con qué empiezo? Con 385, ¿sí? Y en el cuarto es julio, agosto, septiembre. En septiembre finalicé con 615 unidades. Ya para octubre, el 1 de octubre que había 615 unidades, que fue lo que me sobró del trimestre anterior o del día anterior, que era septiembre. ¿Listo? Sí, profe. Ok. Un segundito, yo respondo por acá. Alguien que me está preguntando en el chat. Bueno, ahora las unidades a producir. Entonces, ve que aquí les estoy colocando las operaciones. Las ventas más el inventario final menos el inicial igual las unidades a producir. Hacemos esa operación, ¿sí? Yo las voy a poner acá, pero enseguida 2300, o sea, son 2307 más 308 menos 0, ¿sí? ¿Y eso qué me da? Cogemos la calculadora, 2307 más 308 menos 0, eso me da 2615. 615. ¿Sí? Bueno, aquí lo voy a hacer pues directo para que ya ustedes saben de dónde sale y ahí están los signos. Son 3076 más 385 menos 308.
Eso me da 3.153. Entonces ustedes me van a decir el trimestre 3 y el trimestre 4, ¿cuánto les da? $4.076. En el trimestre 3, Sí. 4.076. Y en el trimestre 4 es sumar 6.153 más 308 menos 615. 5.846. 5.846. Ujú. Listo, muy bien. Entonces, esta es la primera cédula. ¿Sí? La primera cédula de producción. Vamos a hacer, bueno, quedó claro, está ahí esta cédula. Vamos a hacer de todas maneras la cédula de los pantalones, ¿sí? Para que terminemos de afianzar bien como el tema. Vamos a hacer la cédula de los pantalones de la misma manera. Hacemos este mismo cuadrito con los mismos campos, la misma cédula, con los mismos campos. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo único que van a cambiar son los valores de las ventas. Entonces vamos a hacerlo todos, por favor. Entonces se la voy a llamar cédula número 1, pero de los pantalones. Número 1 de producción. Ay, ¿qué pasó? Me fui. Profe, si está modificando la pantalla, yo no la visualizo. No, no. No, En ya. el principio no me mostró, pero ya otra vez dice cédula número 1. Sí. Sí, lo que pasa es que apreté otra cosa y me fui para otro archivo. Profe, ¿puedes bajar un momentico la hoja? O sea, sí. Eso, así. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, unidades a producir. Entonces ahí sí, Paula, que me escribió que apenas había podido ingresar, con este ejercicio le va a quedar más claro. Entonces vamos a hacer este mismo cuadrito. ¿Sí? Voy a hacerlo a la par con ustedes para no adelantarme. Entonces recuerden que son 5 columnas y 5 filas. Le voy a poner acá, trimestre 1, trimestre 2. La que vamos a hacer es la de los pantalones, ¿cierto? Sí, la de los pantalones. Ay, sí, venga, coloquemos aquí. Pantalones. No vayamos a confundir, pantalones. Trimestre 3 y trimestre 4. Los campos van a ser las ventas, lo mismo, más el inventario final de producto terminado. Menos el inventario inicial de producto terminado. Y eso me da las unidades a producir. Bueno, entonces, con lo primero que empezamos son con las ventas. Esas ventas me las dieron, ¿sí? Están en el ejercicio, me dieron la cédula de ventas. Si a mí no me dan las ventas, yo ahí no puedo hacer nada, ¿sí? Ese es mi principio. Si yo no tengo ventas, ay, profe, es que no me dieron ventas,
ese ejercicio le faltó eso, no lo podemos hacer. Necesito las ventas para poder hacer la cédula de producción. Entonces vamos a mirar las ventas. Las ventas, recordemos que están al principio del ejercicio. Yo las voy a copiar directamente acá. Hola. También puede pasar que el ejercicio se empiece desde cero, hacer el presupuesto de ventas y que el resultado final del presupuesto de ventas sea esa cédula y con esa cédula trabajar el otro presupuesto. Sí, claro. Incluso cuando ya estemos en Excel, vamos a hacer un ejercicio completo desde el presupuesto de ventas. Vamos a hacer completo, sino que aquí pues no puedo empezarlo otra vez de ventas porque pues ya lo vimos, entonces, pero sí, yo puedo empezar desde cero, hacer el pronóstico, análisis de tendencia, hacer las cédulas, ¿sí? Yo estoy partiendo, es como si ya hubieran hecho ese ejercicio, como si ya hubieran hecho toda esa parte del método pues de la línea recta, todo. Bueno, entonces, ya tenemos aquí las ventas de cada trimestre y vamos a sacar los inventarios finales. Esos inventarios finales yo se los estoy escribiendo acá pues para que sepamos de dónde salen. Pero en realidad no es necesario pues escribirlos, pues aquí más que todo es como para que entendamos, para que sepamos de dónde salió. Ya cuando estemos en Excel, eso simplemente hacemos la operación ahí de una. Entonces vamos a hacer el inventario final de producto terminado trimestre 1, ¿sí? La política de inventarios es la misma para los dos. No me dijeron una distinta, camisa es una cosa, pantalón es otra. No, es la misma política. Me dicen que es el 10% de las ventas. Entonces, para el trimestre 1, las ventas del trimestre 1 son ¿cuáles? 2.108, ¿cierto? Entonces, las ventas son 2.108. Por el 10%, o sea que el 10% es como multiplicar 0.1. Ahí me da 211. 210.8, lo aproximo a 211. Entonces, ese va a ser el inventario final de producto terminado del trimestre 1, 211. Vamos a hacer los otros. Inventario final de producto terminado. Todos ustedes lo están haciendo ahí en el cuaderno, ¿cierto? Sí. Okay. Sí, señora. Yo estoy esperando a que usted termine para poderlo pasar. Ah, bueno, listo. Bueno, trimestre 2. En el trimestre 2, el inventario final me tengo que fijar en las ventas del trimestre 3. Entonces son 3.512 por el 10%. Eso me da 351.2, ¿sí? 351.2, pero estábamos diciendo que lo aproximamos porque estamos hablando de unidades completas. Entonces 351 unidades. Y eso lo voy a poner acá, 351 unidades. Bueno, hagan ustedes el del 3 y el del 4. Recuerden que el del 4 no es el 10, sino el 5. El 5% de ese mismo trimestre. Profe, en el 3 sería 703. 703. Sí. Y en el cuarto trimestre, 351. 351. Muy bien. Yo igual lo voy a poner acá para que cuando ustedes miren el archivo, pues recuerden de dónde lo sacamos. Entonces fue 7.025, o sea, las del cuarto trimestre por el 10%. Eso fue lo que me dio 703 unidades. Y la del cuarto, son 7.025 por el 5%, por 0.05. Eso nos dio 351 unidades. Listo.
Ahora el inventario inicial de producto terminado. El inventario inicial de producto terminado tampoco me dijeron nada. Pero me hubieran podido decir, ve, del 2019 sobraron 500 unidades, entonces me toca ponerlas. Como no me dijeron nada, asumiremos de que el inventario inicial de producto terminado es 0. ¿Sí? En el trimestre 2, entonces recuerden, no es que lo voy a pasar para acá, no, sino que darle sentido. El inventario final, con lo que finalice el trimestre 1, es con el que empieza el trimestre 2, 211. Lo mismo en el trimestre 3, con lo que finalice el trimestre 2, empiezo el trimestre 3, 351. Con lo que finalizo en el trimestre 3 va a ser el inicial del trimestre 4, o sea, 703. Y ya hago las operaciones, que las tenemos acá muy bien indicadas. Son las ventas, más el inventario, menos el inventario inicial, y eso me da las unidades a producir. Entonces vamos a hacerlas. Vamos a hacerlas y ustedes me van a dar los valores. Profe, en la primera 1616. Entonces en la primera nos da 1616. En la segunda, 2248. 2248. En el tercero, igual acá lo estoy verificando. 3864. 3864. Muy bien. Y el último, ¿cuánto les dan? 6.673. 6.673. A ver, yo miro que a mí me da otra cosa. 7.021 más 351 menos 703. 6.673 me daba a mí. A ver, 6.673. Bueno, por acá me están preguntando. Me dice, en el primer ejercicio dijiste inventario inicial, era el último trimestre. En el primer ejercicio dijiste que el inventario inicial era el último trimestre. Ay, no entiendo ahí la pregunta. A ver, me dice, en las camisas, no, en las camisas. Acá en los inventarios es el mismo principio, Patricia. Mira, en el inventario inicial del trimestre 4 es el final del trimestre 3. O sea, con lo que finalizamos en el trimestre 3 en las camisas fue el inicial del trimestre 4. ¿Sí? Eso mismo estamos haciendo en los pantalones. Con lo que finalizamos el trimestre 3, iniciamos el trimestre 4. O sea que ese es el inventario inicial del 4. ¿Sí? ¿Sí de pronto lo ves, Patricia? Sí. Listo. Listo. Entonces ya tenemos las dos cédulas, tanto de camisas como de pantalones. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a hacer el presupuesto de materia prima. ¿Sí? Vamos a hacer el presupuesto de materia prima. ¿Ya todos escribieron esta cédula? Ah, bueno, esperemos un momentico entonces. Profe, ahí que pusiste necesidades de producción es igual a ventas más inventario final de producto terminado. Ah, bueno, lo que yo les quería decir con eso es que en algunos libros aparece un cajón adicional, o sea que aquí adicionan un cajón, por decir algo, pues no lo vayan a hacer, pues, pero aquí adicionan un cajón y le colocan necesidades de producción. Ah, ok. Y esa Toman sería la esas dos, fórmula. y esa Listo, de sería la una. fórmula, sí, pero Gracias, profe. pues la verdad, pues yo no lo veo pues como No es necesario. tan necesario, la verdad.
Simplemente pues, es entender, bueno, ¿yo qué necesito? Necesito lo que voy a vender más lo que me das otro poquito para que me quede inventario. Eso es lo que yo necesito. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver el presupuesto de materia prima de las camisas. Entonces vamos a hablar aquí de presupuesto. Presupuesto de materia prima. ¿Sí? Para ese presupuesto de materia prima, recordemos, yo voy a traerme por acá los materiales o las materias primas. Voy a traerme lo de las camisas. Bueno, muchachos, una pregunta. ¿Les parece bien si hacemos un pequeño receso de 10 minuticos, de 15 minuticos como para que se estire, para que descansen los ojos? ¿O seguimos derecho? Profe, receso. Receso, listo. Hagamos un Sí, receso. para uno puede ir al baño igual. Listo, no, hágale. Yo voy a dejar aquí de grabar para que no nos quede pues como este espacio de grabación. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer el presupuesto de materia prima. Les dije que para eso necesitamos esta información que nos dieron en el enunciado, que nos dice la descripción de cada una de las materias primas, la cantidad que necesito por cada camisa y el costo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cédula. Entonces esta la vamos a llamar la cédula número 2. Cédula número 2 de producción. Se va a llamar presupuesto de materia prima requerida para las camisas. Y vamos a hacerlo, se hace por cada una de las materias primas. Entonces la materia prima con la que vamos a iniciar es la materia prima que se llama tela, referencia 1234. Entonces vamos a tomar una por una. Bueno, y vamos a hacer la cédula. Esa cédula viene de 5 campos por 6. De 5 columnas por 6 filas. Bueno, a las columnas les vamos a poner los nombres de los trimestres. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Y aquí voy a colocar los siguientes campos. Aquí voy a colocar las unidades a producir. ¿Sí? Que fue lo que acabamos de hallar en la cédula número 1. Vamos a colocar otro que se llama consumo de materia prima. Otro que se llama los inventarios. Inventario final de materia prima. Otro que se llama inventario inicial de materia prima. Y por último, aquí le estoy colocando de una de las operaciones, materia prima requerida. ¿Qué hubo COVID-19? Materia prima requerida. ¿Sí? Bueno, esos son los campos que vamos a diligenciar. Ah, bueno, como estamos hablando de la tela,
esa materia prima requerida me va a dar en metros de tela. Materia prima requerida en metros. En metros. Bueno. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a empezar por las unidades a producir. Esas unidades a producir son las unidades que dice en la cédula número 1 de las camisas, ¿sí? Entonces vamos a traerlo. Tenemos que tener cuidado que cojamos la de las camisas. Esta es la de los pantalones. La de las camisas es esta. O sea, lo que nos dio en el último renglón. 2.615, 3.153, 4.076 y 5.846. Entonces voy a colocarles acá para que ustedes sepan de dónde salió. Unidades a producir. A producir. Se toman de las unidades a producir de la cédula número 1 de producción. ¿Sí? Listo. Algo que les quiero decir también, estas unidades a producir no van a tener operación. O sea, este renglón lo debo de tener, es informativo. ¿Cómo así que informativo? O sea que ahorita yo no voy a coger esto, más esto, no. Esto es informativo. Lo voy a resaltar acá, de que es informativo. Listo. Ahora vamos a hallar el consumo de materia prima. Entonces, ¿cómo voy a hallar el consumo de materia prima? Voy a colocar aquí consumos de materia prima. Entonces, ¿cómo se halla? Se toma la cantidad de materia prima por unidad y se multiplica por las unidades a producir. ¿Sí? Se multiplica por las unidades a producir. Entonces, ¿cómo va a ser el consumo? Entonces, el consumo de la materia prima del trimestre 1 va a ser de la siguiente forma. De lo que les acabo de decir, se toma la cantidad de materia prima por unidad y se multiplica por las unidades a producir. Entonces, pónganle la lógica a eso. Yo necesito elaborar, 2.615 camisas, ¿sí? ¿Cuánto me gasto yo por camisa? Entonces, por acá me decían que por cada camisa se necesita 0.9. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Necesito 2.615 camisas. 2.615 camisas. Y cada camisa requiere 0,9 metros. Y hacemos esa multiplicación. Nos da 2.615 por 0.9. Eso me da 2.353.5. Ah, bueno, me da 0.5. Como me da 0.5, lo redondeo, lo aproximo. Entonces ahí lo podría aproximar a 2.354. ¿Pero qué? ¿Qué me está dando ahí? Metros. Profe, me disculpa, ¿Sí? me perdí, no sé de dónde salió el 0.9. El 0.9, sí, muy bien, vamos a verlo. El 0.9 salió de acá, ¿sí? Salió de acá, Listo. de donde me dicen que cada camisa requiere 0.9 metros, ¿sí? Entonces, ¿yo qué Ok. estoy multiplicando? Vea, yo necesito 2.600 camisas, 2.615 camisas. Y cada camisa necesita 90 centímetros o 0.9 metros. Al multiplicar esto, en conclusión, ¿yo cuánto necesito? Para cumplir con esas unidades, necesito 2.354 metros de tela.
Profe, Ah, pero listo. entonces ahí dice 254 metros de tela. Ujú. Entonces, por un lado está eso. Luego estarían las 2.615 camisas por, digamos, tanto de hilo. Y al Sí, final todo eso se suma y ese sería el consumo total de materia prima. exactamente. Entonces tenemos que hacer esta es la de tela, ahorita hacemos la de hilo, ahorita hacemos la de botones, ¿sí? Y al final consolidamos todo y eso es lo que yo necesito, cuál va a ser el consumo total. Exactamente, así es, ¿sí? Listo. Entonces el consumo, 2.354, que fue lo que acabé de hallar, ¿sí? Ahora el trimestre 2. Yo le voy a reducir un poquito para que no se nos pierda aquí la visual de esto. No sé si lo ven muy pequeñito ya. Es que si no se me pierde. Consumo de materia prima, trimestre 2. Entonces, ¿cómo sería el trimestre 2? ¿Cuántas unidades son? 3.153, que es lo que tengo acá, por los mismos 0.9 metros. Y multiplico. 2.768 da. 2.768. A ver, que a mí me dio por acá otro valor. A mí me dio 2.838. Ese fue el que me dio. Verifiquemos de pronto esa cuenta. Sí, da A mí me da el 2.800. segundo valor. 2.837, da 2.837.7, ¿cierto? Pero Sí. aproximándolo nos da 2.838 metros de tela. Bueno, entonces lo coloco aquí, 2.838. Eso lo podemos hacer pues como directamente, sino que aquí pues por ser la primera vez que lo hacemos, se los estoy colocando. Consumo de materia prima, trimestre 3. Entonces el trimestre 3 es 4.076 unidades lo que tengo que producir. Cada Este camisa. da 3.667. 3.667. 667, sí. O sea, Casi que preciso. redondeen. Pero yo creo que hay que redondear. ¿O no? Sí. Sí, él lo aproxima a 8. A 8. Aproximándolo da 3.668. Sí. Sí, porque da 3.668.4. Sí, listo. Entonces acá 3.668. 3.668. Y el último. Profe, Hola. pero entonces esa sería el consumo de materia prima de lo que es la tela. Hay que hacer uno individual para cada Para insumo. cada uno. Tenemos que hacer uno para los botones y otro para el hilo. ¿Sí? Ah, ok. Eso así manualmente, pues es un poco largo, digamos que es como de mucha carpintería, pero digamos que nos ayuda a comprender el proceso ya cuando estemos en Excel. Eso es simplemente ponerle fórmulas y ya. ¿Sí? Bueno, entonces, el último. Pongámoslo acá. Consumo de materia prima. $5.261. Entonces ahí serían 5.000, ya voy, 5.846. ¿Cuánto le dio? 5.261. 5.261 metros. 5.261. Listo. Bueno, ya tenemos el consumo de materia prima, o sea que eso es lo que necesitamos para cumplir con las unidades a producir. Pero resulta que también tenemos unas políticas de inventario de la materia prima. La política de inventario de la materia ¿Me lo prima, puedes ir otro poquito? Perdón. lo pongo más grande, No, otro poquito para arriba. así. Ahí, sí. Profe, antes un poquito más pequeño para alcanzar a ver la tabla de arriba. Lo pongo más pequeñito, es que ya queda muy pequeñito, así. Bueno, ponémoslo así para mientras ustedes terminan de escribir. Bueno, les decía, para el inventario Igual nosotros también tenemos la posibilidad como de acercar la pantalla por si no vemos, entonces se puede poner más pequeño para alcanzar a ver todo y acercarlo. Ah, bueno, listo, sí, para que se vea más como la información. Bueno, entonces el inventario final de materia prima. El inventario final de materia prima, ¿qué me está diciendo acá esta cédula? Dice, listo, para las unidades a producir necesita ese valor, pero aparte de eso, pues usted produce sus unidades y se queda sin nada.
De la idea de que no se quede sin nada, para eso hacemos la política final de inventarios de materia prima, que es diferente a la de producto terminado, no nos podemos confundir. En esta cédula no se pueden consolidar las demás materias primas. No, primero tenemos que hacerlas todas completas y luego hacer la consolidación. ¿Sí? Aquí no podríamos Luego se como suman juntar. todas, ¿no, profe? Luego se suman todas. ¿Sí? Aquí pues hacerlo todo, no se podría. De hecho, yo no podría sumar metros de tela con botones. ¿Sí? Yo lo que realmente voy a consolidar es cuando tengo una unidad común, que sería en las compras, que ahí sí, cuando yo ya revise, pase todo eso a pesos, ahí sí yo puedo sumar pesos con pesos, ¿sí? Pero por ahora yo no podría como sumar, digamos acá lo que me va a dar, metros con botones, no, eso no es sumable. Lo que sí consolido yo es cuando yo ya tengo todo eso en pesos, y ahí sí consolido pesos con pesos. ¿Listo? Bueno, entonces les decía el inventario final de materia prima. En el inventario final de materia prima nos vamos a fijar en el inventario, en la política de inventario, que por acá la tenemos. Voy a irme hasta donde está la política de inventario. Vean acá. Política de inventario de materias primas. ¿Sí? Entonces me dice que la empresa tiene como política mantener como inventario final de materia prima el 5% de la materia prima requerida para el siguiente trimestre y en el último trimestre el 5% de la materia requerida de ese trimestre. Entonces, es muy similar a producto terminado. La única diferencia es que todo es con el 5%. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo acá. Voy a colocarlo acá. Entonces, este sería uno de los ítems. Este sería otro de los ítems. Y el inventario final de materia prima. Revisar la política de materia prima. Entonces me dice, el inventario final de materia prima del trimestre 1 sería, ¿yo qué necesito? ¿Qué consumo necesito? Necesito 2.838. De 2.838 por el 5%, ¿sí? 0.05. ¿Qué es ese Profe, 5%? subes un poquitico, porfa, la pantalla que no vemos. O por lo menos yo no la veo. Ahí. No, entonces la baja. Donde estás escribiendo. Ah, Ay, ¿dónde está profe, escribiendo? gracias. Ah, bueno, Profe, listo. 400, ¿ves? 142. Eso nos da 142, 2.838 por 0.05 nos da 142. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir por favor ese punto desde el principio? El inventario final de materia prima. Sí, entonces vean. El inventario final de materia prima debemos revisar la política de materia prima. ¿Que dónde está? Está aquí al principio en el enunciado. De aquí Sí, esa la copiamos, la del Sí. 5% y el otro 5%, Y el sí. otro 5, ¿sí? Bueno, muy bien. Esa es la política. Entonces, ¿cuál va a ser la política? Me dice que de lo que voy a necesitar para el trimestre 2 de materia prima, voy a guardar el 5%. Entonces cogí 2.838, que es lo del segundo trimestre, y lo multiplico por el 5%, o sea, por 0.05, eso me da 142, ¿sí? Listo. Pero 142, ¿qué es o qué es? Metros. Metros de tela, ¿sí? Ahora, el inventario final. Venga, yo voy a colocar, bueno, yo creo que ahí nos cabe. El inventario final del trimestre 2. Del trimestre 2. Entonces ahí me fijo, ¿qué necesito yo para el trimestre 2? Necesito mirarlo el trimestre 3. 3.668. Entonces 3.668 por 0.05. Este da 183. 183 metros. ¿Sí?
Bueno, te lo voy a colocar aquí que no lo había puesto. Aquí me dio 142 y aquí me dio 183. Bueno, vamos para el tercer trimestre. $183. Ay, no, perdón. El trimestre 3, nos fijamos. Dice que son 263. 263, listo. Entonces son 5.261 por 0.05. ¿Cuánto, perdón? 263. Sí. 263 metros. Listo. Lo ponemos acá, 263. Ahora el cuarto. El cuarto no me dice que es el 5% de ese mismo. Acá trimestre 4. Me dice que es el 5% de ese mismo. Entonces 5.261 por el 5. Me va a dar igual que el anterior. Son 5.261 por el 5%. Eso me da 263 metros. ¿Sí? 263. Listo, quedó claro el inventario final. Fue muy similar a como hicimos los inventarios finales del producto terminado, de la cédula número 1. Muy similar. Bueno, el inventario inicial de materia prima también es muy similar a los inventarios de materia prima que hicimos en la cédula número 1. Entonces acá partimos de que en el inventario inicial de materia prima no nos dieron ningún dato, ¿sí? Entonces partimos de que 0, de que el 1 de enero no había nada de materia prima. En el trimestre 2 va a ser con el que finalizamos el trimestre 1, o sea, 142. O sea, este Hola, sería este. ¿qué pasó? Bueno, luego, para el trimestre 3 sería el del trimestre 2 con el que finalicé. O sea, 183. Ahora, para el trimestre 4 sería este, 263, con el que finalicé, comienzo. 263. Entonces ahí nuevamente cogeríamos 2.354 más 142 menos 0. Sí, a partir de acá. Este que yo le estoy diciendo informativo no es... No se coge. No se coge. ¿Por qué lo tenía yo ahí? Para poder sacar los consumos, ¿sí? Para no tenerlo por allá arriba, sino solamente informativo. Entonces vamos a hacer la operación. El consumo más el inventario, acá están los símbolos, más el inventario final menos el inventario inicial, y eso me da la materia prima requerida. Entonces vamos a hacer esas operaciones, ¿cuánto nos van a dar? La primera da 2.494. 2.494. A ver, yo veo si me da lo mismo. 2.354 más 142. No, a mí me da 2.496. Verifiquemos a ver. También me da 2.496. 2.496, sí. Bueno, el segundo, ¿cuánto nos da? 2.879. Sí, exactamente, eso da 2.879. Tercero. 3.748. 3.748. Efectivamente da eso. Y el último. 5.261. 5.261. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos la cédula número 2, presupuesto en materia prima requerida, camisas de la tela. Ahora, esto mismo, pero para la segunda materia prima, que es el hilo, sino que ya es más sencillo porque pues cada uno requiere de a uno. Entonces hacemos esta misma cédula con estos mismos campos. Y la vamos a... Profe, te pregunto,
Este taller va a quedar en el Classroom. Sí, este que estaba haciendo acá, sí, claro. Ah, listo. Cédula número 3. Esa cédula número 3 de producción se va a llamar presupuesto de materia prima requerida, hilo. Profe, Hola, eso también buenas. aplica para el tema de los pantalones, o sea, hay que cogerlo día uno. Exactamente. Ah, ya entiendo. Sí, ahorita cuando hagamos ya a ustedes les va a quedar de tareita hacer los pantalones para que practiquen ahí con los pantalones. Ah, listo, profe. Eso en Excel se hace muy rápido, súper rápido. Pero nosotros como apenas estamos aprendiendo de dónde salen las cosas, pues eso se vuelve pues un poquito largo y un poquito pues como de carpintería. Bueno, entonces vamos a hacer el presupuesto de materia prima requerida, hilo, el hilo que referencia era, pongámosle la referencia, hilo 45. Entonces miren acá que el hilo, miremos acá el hilo necesita, cada camisa necesita solamente un hilo, ¿sí? Un tubino de hilo. Ay, se me olvidó la referencia. Hilo, referencia 45. Hilo, referencia 45. Bueno, las unidades a producir son las mismas unidades a producir de las camisas, ¿sí? De la cédula número 1. Exactamente las mismas. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Pues esto que yo les estoy escribiendo acá, no es necesario pues hacerlo cuando ya uno tiene la práctica, pero digamos que para dejarlo indicado de dónde salen las cosas. Consumo de materia prima. Entonces son las unidades a producir. Unidades a producir por cantidad de materia prima por unidad. De materia prima por unidad. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Voy a escribirlo pues los primeros para que sepamos de dónde es consumo de materia prima trimestre 1. Entonces, tomo las unidades a producir, son 2.615. ¿Cuántos hilos necesito? 1. ¿De dónde saqué el 1? De la tablita que me dieron. Eso me da 2.615. Consumo de materia prima 2. Consumo de materia del trimestre 2. Ahí serían 3.153 por 1. Ah, todos van a dar los mismos resultados. Todos van a dar lo mismo, ¿sí? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces nos van a dar lo mismo, porque siempre es por 1. Bueno, el inventario final de materia prima. ¿Te recuerdan de dónde sacamos el inventario final? El inventario final lo sacamos de la política de inventarios. Entonces aquí. Eso es la misma política del 5%, ¿cierto? Sí, es la misma. Entonces ese mismo número multiplicado por 5%. Final. Materia prima. Entonces acá lo voy a dejar indicado. Trimestre 1. Trimestre 1, entonces va a ser 3.153 por 0.05. Eso me da trimestre 2. Da 158. Da 158. Trimestre 2 va a ser los 4.076
por 0.05. Eso da, aquí colocamos el 158. 204. 204. Trimestre 3. Trimestre 3. Es 5.846, o sea, este de acá que estoy señalando, por 0.05. Por 0.05. ¿Cuánto me da? 292. 292. Lo voy poniendo acá, 204, 292. Trimestre 4, 5.000. Recuerden que el último es el mismo 5, que son 5.846, o sea, es igual que el anterior, pues 292 igual. va a 192, lo mismo. 292. Listo, entonces el inventario final de materia prima lo sacamos con la política. Ahora el inventario inicial, lo mismo. Cero porque no me dieron nada, pero si me hubieran dado algo lo ponía. 158, Aquí 158, 204 y y 292. 292. Y aquí hacemos la operación, 2.615 más 158 menos 0. Entonces vamos a hacer eso. Recuerden que este primer renglón no se toma. Se toma a partir de consumo de materia prima. El primero da 2.773. 2.773, sí, eso da. Otra persona que haga el segundo, otra que sea el tercero y otra que es el cuarto. $3.199 el segundo trimestre. 3.199, muy bien. El tercero me da 4.164. 4.164, sí. ¿Y el último? 5.846. Me da lo mismo que esto, ¿sí? Porque sumo esto y luego y lo resto. Bueno, ahí tenemos el del hilo. Ya el de los botones es más fácil, es muy similar. Muy parecido, ya no tenemos que colocar esta explicación porque ya, yo creo que ya cogimos la dinámica. Entonces vamos a hacer la cédula número 4. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro ese proceso, muchachos? Sí, pero eso es Sí. muy larguito, eso es muy largo. Eso Sí, es profe. largo. Pues es lo mismo Es lo y se va mismo repitiendo ya con cada... y se repite. Es el cédula Para un parcial de esa necesitamos, profe, por ahí 2 días. 2 días. Profe, Ajá, un no. taller de esos nada más nos pone que solamente lo hacemos con hilo y ya, no nos No, ponga que porque ahí dijo tela que y los parciales eran en 4, entre 4 personas. no nos No, puede pues, poner hilo, tela, que accesorios, no, profe, ojo con eso. sí, o sea, una camisa así pelada. Así sin nada. Sencillita, sin Claro. marquillas. Con solo botones y ya pues. Pues si es una playera, mejor. Una camisillita. Listo. Eh. Bueno, no, si esto se hace largo, pues igual uno explicando y la primera vez que lo hace es largo. Bueno, entonces, muchachos, vamos a hacer la cuarta o la hacen ustedes en la casa. Bueno, en la casa están, ¿cierto? O queda de tarea. Tarea, Profe, profe. nos queda de tarea más lo del Para los pantalón, ¿cierto? pantalones, sí. Entonces, ¿la Listo. tarea cuál es? La Esa tarea última y los pantalones de tarea. eso vamos Más a los hacer pantalones te los entregamos dentro de 15 días. No, pero eso es rapidito, no, no, es que ustedes se concentran y eso lo hacen rápido. Listo, muchachos. Bueno, entonces, Danilo, bueno, ok, listo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a llamar a Lista para que
ya ustedes saben la tareita que tienen, hacemos este ejercicio, completamos el de los botones, hacemos el de los pantalones y la próxima semana comparamos si nos dio igual, cómo nos dio, cómo nos fue y continuamos con las otras cédulas, que ya la otra semana serían las cédulas de compras. Hacemos cédulas de compras. Bueno, entonces voy a llamar a lista así de una vez. Bueno, por acá miro un ratico de Danilo, listo. Bueno, entonces me escriben, me hablan o me escriben. Juan David Ateortúa. Muy bien. Yesenia Ávila. José Barrera. No vino José Barrera. No lo veo ni lo escucho. Paula Andrea Botero. Paula Andrea Botero tampoco. John Darío Cardona. John Darío tampoco está. John acaba de ser presente. Paula Yané. John. Profe, John Darío, presente. Ah, John Darío, listo, John. Me había volado John. Paula Yané Cosio. Presente. Jacqueline Delgado. Presente, profe. Eliana Galván. Presente. Estefanía García. Presente. Liliana Marcela García. Presente. Estefanía Hernández. Presente. José Miguel Hoyos. José Miguel, ¿dónde está? Daniela Hoyos. Presente, profe. A mí, ¿quién me dijo que no tenía ni audio ni nada? ¿Quién sería? Bueno. Ángela Paola Muriel. Presente. Presente, Ángela Paola. Ah, Patricia fue la que me había dicho. Listo, voy a tener en cuenta a Patricia. Delcy Cecilia Ortega, sí, por ahí la vi, ¿cierto? Jorge Osorio. Presente. Patricia Osorio me dijo que sí estaba. Diego Alejandro Peña. Presente. Profe, disculpe, si aceptó el presente de Jorge, ¿sí lo confirmaste? ¿Presente de Jorge? Sí, señora. Osorio, sí, sí. Ah, ok, bien, gracias. Chuleado. Ok, gracias. Olga Ruth Pérez, listo. Olga Presente, Ruth profe. Dina María Pérez. Presente, profe. Jorge Alejandro Quiseno. Jorge Alejandro, no está. Andrés Felipe Rendón. Presente. Julián Andrés Restrepo. Yo, profe, presente. O Esteban Rivera. Presente, No, Rivera. Tomás Soto. Tomás, no está. Jennifer Alexandra Torres. Jennifer. No está Jennifer. Julia Andrea Urrego. Presente. Andrea Usma. Presente. Natalia Andrea Valderrama. Natalia no está. Sí, ella está conectada. Natalia sí Profe, está. presente. Ah, listo. Cristian Camilo Vázquez. Cristian Camilo Vázquez. No está. Liliana María Velázquez. Presente. Manuela Vélez. Manuela. Presente. Profe, yo presente. Listo. Vanessa Zapata. Profe, presente. Ok, muy bien. Bueno, entonces recuerden, yo esto se los voy a subir al Classroom en los ejercicios que hicimos hoy, ¿sí? Bueno, la tarea que ustedes tienen es terminar el de la materia prima de los botones y los pantalones. ¿Listo? Y bueno, ¿qué más sería? Ya si tienen alguna pregunta, pues me escriben. Quedo pendiente de subirle la nota a la plataforma para que ya quedemos ok con eso. Y bueno, muchachos, muchas gracias. Síganse cuidando bastante, no salgan a la calle, que si Dios quiere, pues de esta vamos a salir todos completicos. ¿Listo? Profe, gracias. Chao. Profe, gracias. Chao. Profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Ya, Chao, chao, que estén profe. muy bien. Hasta luego, chao. Gracias, profe. Chao, profe, Luego. gracias.